Por fin comenzamos uno de los temas que personalmente más me apasionan, y es de los pactos demoníacos dentro del ámbito artístico, pero más concretamente en el de la música, ya que es algo que parece que es mucho más frecuente que en otras artes. Si bien podemos ver representaciones del diablo en muchas pinturas y en las artes plásticas como la escultura, normalmente no se acompañan dichas representaciones de un pacto diabólico o algo similar, mientras que en la música usar al diablo es más común entre aquellos que se dicen sus adeptos e incluso sus socios. Además, la música por muchos es considerada el arte que más fácilmente influye en las personas al grado de que transforma su moral con sus mensajes acarreados por la propia música en las letras. Tal es el caso de las muchas leyendas sobre músicas como el rock, el heavy metal y sus derivados respecto a sus supuestos mensajes diabólicos, al menos en algunos casos. No obstante, hablaremos a futuro sobre los fenómenos de este tipo en este tipo de géneros, como los mencionados, mientras que hoy hablaremos de uno de los músicos más famosos e importantes de la historia debido a su obra en sí y también a su supuesta conexión con el demonio. Bienvenidos una vez más a Proyecto Sócrates y a este ciclo en el que revisamos historias de pactos demoníacos en pro de un estudio de la historia del miedo en Occidente. Giuseppe Tartini fue un violinista del siglo XVIII que es especialmente recordado por habernos dejado su testimonio acerca del origen diabólico de una de sus más importantes obras, la Sonata del Diablo. Tartini nació en la antigua República de Venecia en 1692. Fue el cuarto hijo del mercader Antonio Tartini y Catarina Sangrandi, quien por cierto pertenecía a la nobleza. Como ya he mencionado en otros videos sobre pactantes diabólicos, empezando por el Dr. Fausto, no es raro que quienes llegan a destacar por un pacto demoníaco sean personas criadas en la aristocracia que les permite una educación notable, pues debemos recordar que el conocimiento está ligado siempre a la manera de contactar con el demonio, así como también de poder alejarse completamente de él. Tartini no es la excepción en este aspecto. Sus padres querían que él llegara a ser clérigo, por lo que le procuraron la formación más adecuada para su objetivo, de lo cual resultó que Tartini fue educado en varias artes y materias, entre las cuales se encontraba, por supuesto, la música. Su niñez y parte de su adolescencia fueron rigurosos años de estudios religiosos para Tartini, pero él no estaba hecho para la vida religiosa, a pesar de que tampoco es que le fuera mal, sino que simplemente no era su vocación, por lo que cuando llegó a la edad de 17 años decidió por fin parar su formación religiosa e intentar adentrarse al mundo del conocimiento de otro ámbito bastante distinto. Finalmente entró en la Universidad de Padua para comenzar a estudiar Derecho, pero claro, esto no le gustó mucho a sus padres. En este punto me gustaría hacer un paréntesis para mencionar un poco el paralelismo que tiene esta historia de Tartini con muchos otros personajes respecto al pacto demoníaco, pero también con aquellos que no llegaron tan lejos y simplemente dedicaron parte de su vida a combatir, por así decirlo, la doctrina de la religión cristiana. Escribo esto pensando especialmente en el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien en su infancia y adolescencia estaba abocado completamente también a estudios religiosos y terminó siendo reconocido por ser uno de los filósofos más críticos con el cristianismo. Además, es natural que él venga a la mente cuando se habla de música, ya que el inicio de su filosofía tiene muchos elementos que enaltecen el arte musical por encima de las demás. Cuando Tartini se matriculó en la carrera de Derecho, se terminó alejando de su familia y esa libertad moral le permitió empezar a dedicar su tiempo a otras grandes pasiones que también tenía. Una de ellas es la esgrima, lo que me hace recordar a hombres ilustres que poseían tanto el don de ser artistas increíbles como excelentes guerreros. Podríamos mencionar, por ejemplo, al gran Francisco de Quevedo, que es todavía reconocido como un gran esgrimista no solo de las letras españolas. La otra gran pasión de Tartini y la más importante, pues es con la que se ganó un lugar en la historia, fue la música. Tomó clases con el gran maestro violinista Giulio di Terni, quien más tarde, según se cuenta, se convertiría en alumno del propio Tartini. En 1710, el violinista conocería a Elisabetta Premazzore, con quien se casaría un año después de que su padre muriera, ya que en la tumba no podía impedir el casamiento.
No obstante, el poderoso tío de Elisabetta tampoco estaba de acuerdo con dicho matrimonio, pero no era posible esperar hasta la muerte de este para consumar su amor, por lo que la joven pareja se vio obligada a hacer todo el asunto del casamiento en absoluto secreto. Sin embargo, en 1713, el tío de Eli se daría cuenta del embuste de ambos y acusaría al pobre Tartini de secuestro, lo cual lo obligó a escapar y dejar atrás toda su vida como esgrimista, estudiante de derecho, pero no de músico. Mientras Tartini estaba oculto, dedicó todo su tiempo y esfuerzo a tocar el violín, lo cual le ayudó a mejorar muchísimo. Finalmente, gracias a su amistad con el organista de San Antonio de Padua, Tartini terminaría participando en recitales y conciertos, pero siempre escondido tras una cortina para que nadie pudiera reconocerlo, y así que la cólera del tío de su amada esposa no volviera a hacerle la vida imposible. En 1715 el engaño se le acabó y fue descubierto. No obstante, todo terminó bien para él, ya que su gran destreza y el tiempo que había permanecido fuera del radar de todos habían calmado los odios del tío de su querida Elisabetta, por lo que Tartini pudo retomar su vida sin mucha complicación. Decidió mudarse a Venecia para poder estudiar de la mano de otro violinista llamado Francesco Benaccini. Pasó poco tiempo con su nuevo maestro, nadie sabe por qué exactamente, aunque es casi seguro que fue consecuencia de su aventajado talento. Unas versiones dicen que Francesco decidió serle sincero y decirle que con él no aprendería mucho más de lo que ya sabía. De cualquier forma, Tartini se mudó a Ancona, donde se encerraría para poder mejorar su arte con el violín. Cuando el gran Giuseppe Tartini decidió volver a la vida pública, por fin saliendo de su encierro pedagógico, resultó que había perfeccionado el mismo arte del violín al punto de que sus nuevas técnicas e incluso modificaciones del instrumento se convirtieron en reglas. Muchas grandes obras escribió Tartini, no obstante, por la que se le conoce hasta el día de hoy con su célebre apodo, el violinista del diablo, es la sonata en sol menor o sonata del diablo, como él mismo la nombraba, la cual contiene el aún más célebre tercer movimiento llamado Trínuo del Diablo. El origen de esta pieza musical es en parte a lo que se debe su gran fama, ya que por sí misma sigue siendo una obra monumental, pero el propio Tartini fue quien contó la historia, lo cual dota de cierta veracidad la leyenda de su conexión con el demonio. La historia ha llegado hasta nosotros gracias a que un astrónomo francés llamado Jérôme Lalande la publicó tal cual se la había contado el mismísimo violinista, y dice algo así: una noche soñé que había hecho un pacto con el demonio por mi alma. Todo salía como yo deseaba. Mi nuevo sirviente anticipaba cada uno de mis deseos. Tuve la idea de darle mi violín para ver si podía tocar alguna hermosa melodía, pero imagina mi asombro cuando escuché una sonata tan extraña y tan hermosa, tocada con mucha maestría e inteligencia en un nivel que yo ni siquiera concebía como posible. Estaba tan abrumado que incluso dejé de respirar y desperté jadeando inmediatamente. Cogí mi violín, esperando recordar algo de lo que acababa de escuchar, pero fue en vano. La pieza que compuse es sin duda alguna la mejor que he hecho, y sigo llamándola la sonata del diablo, pero está tan alejada de la que me sorprendió en el sueño, que debería haber destrozado mi violín y haber dejado la música para siempre si hubiera podido. De esta manera, el propio Tartini daba fe de que la obra que iba a inmortalizarlo era nada más y nada menos que una burda imitación de una obra interpretada por el diablo en un sueño en el que firmaba un pacto con él, abandonando así su alma por el éxito musical. No obstante, no es tan verdad que Tartini sabía que esta obra iba a ser la que le daría un lugar en la historia por mucho más tiempo, puesto que por la naturaleza de su trabajo, es decir, aquello que le daba de comer, casi toda su música estaba encaminada a ser escuchada e interpretada por él mismo en lugares religiosos, por lo cual publicar en vida una sonata del diablo o afirmar que recibía inspiración maligna era ponerse el pie a sí mismo, por lo cual su tan maligna y hermosa obra sería publicada cuando él ya hubiese muerto en 1798, casi 30 años después de su muerte.
Y hasta aquí este breve acercamiento a la leyenda sobre el pacto demoníaco de Giuseppe Tartini. Sé que no acostumbro a decir mucho más al final de los videos, pero quisiera agradecer a las personas que comentaron tan positivamente el video anterior, el cual trata sobre Jonathan Moulton. Espero que pudieran seguir apoyando los videos para que este canal crezca bastante más. Muchísimas gracias y hasta luego.